Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, quiero darle gracias a todos ustedes, a la Caja de Pandora. Para nosotros realmente es una bonita oportunidad de compartir la investigación que hemos realizado al respecto del Cristo, entendiendo por supuesto que mucho es lo que hay que aprender y descifrar de todo este mensaje y de esencia que fue dejada hace más de 2000 años incluso, pero que ha estado ahí oculta, que ha estado guardada con intenciones negativas contra el ser humano. Entonces, ojalá podamos conversar y llegar a puntos exactos que nos puedan servir para nuestro crecimiento espiritual. Muy bien, pues tú sigue. Yo he estado escuchando porque ellos tienen un vídeo audio, ¿no? Es decir, lo tienes en los dos formatos, si no recuerdo mal. Y en él lo que llama la atención, que es algo a lo que no estamos acostumbrados habitualmente, es que hacéis una clara diferenciación entre lo que es el personaje humano, vamos a decir físico, como es Jesús, y la parte del Cristo. Porque nos han acostumbrado realmente a que parezca que ambas cosas son la misma y hay una Siéndolo, no lo son. Exactamente. Fíjate que se entiende también la forma en que conversamos o hablamos sobre él, Jesucristo. Todo pegado, Jesucristo. Y en la investigación siempre hemos tratado de dejar el mensaje de Jesús, el Cristo, ¿sí? Jesús como el hombre que encarnó una esencia que viene desde la preexistencia. Todo esto lo hemos venido descubriendo con base a varios documentos antiguos. Esos documentos que han estado ocultos sobre todo, ¿no? Y por supuesto también de la misma Biblia, en el que se habla de dónde surge la esencia de Cristo, desde la preexistencia. Ese libro se llama el Libro Secreto de Juan. En ese libro se explica el principio original, que es el principio del todo, desde el verbo de la creación, y cómo a través de la unidad de dos fuerzas o energías, esencias, que podemos conocer como la preexistencia y bárbelo, surge el vástago. Y el vástago, al ser ungido o contenido en esas fuerzas y esencias de conocimiento, se autofaculta Cristo. Desde allí entonces se gesta toda la creación. Y las creaciones contienen esa misma esencia, creadora y de desarrollo espiritual. Entonces ocurre algo que es lo que nos ha impulsado a hacer todo este trabajo, y es que precisamente el plan de desarrollo espiritual en el caso terrestre ha sido truncado. Hay una manipulación que se ha perpetrado por varios tiempos, que ha buscado en esencia que no lleguemos a justamente eso. Entonces, si hay una esencia preexistente como un propósito de vida para el hombre terrestre, debe ser descubierto. Ahora, primero para eso, en ese desarrollo tenemos que descubrir quiénes o cómo hacen para que no lleguemos a todo esto. Y una de las estrategias es llamarle a Jesucristo a través del fenómeno religioso. Y no solo eso, a mí una de las cosas que me llaman la atención, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que es la que usa este personaje unido a Jesús el Cristo, es decir, lo une todo como un mismo ser, como un mismo ente, es lo que es la liturgia, todo lo que es el ritual de la misa, la comunión, que desde mi punto de vista y por lo que yo conozco del inconsciente, es un ritual caníbal. ¿Sí? Es decir, el inconsciente no diferencia lo que es real de lo que es simbólico. No sabe lo que es algo realmente tangible, físico, porque para él todo es igual. Entonces, cuando tú haces un símil de comerte el cuerpo de Cristo, que además lo estás viendo allí colgado en una cruz, ¿no? Nos están bajando lo que es el Cristo, como ellos te dicen, porque te dicen el cuerpo de Cristo, no te dicen el cuerpo de Jesús, te dicen el cuerpo de Cristo. Pero lo están asemejando a una figura humana, es como que reducen esa esencia crística a un humano que además ha sido matado, sacrificado por nosotros, con lo cual además te estás comiendo el cuerpo, además de un ritual caníbal, tienes la culpa de haberlo matado y te lo estás comiendo, y te bebes su sangre. Reducen lo que es, vamos a llamar, por decirlo de algún modo, divino a lo humano, incluso lo ponen por debajo de lo humano porque el ser humano ha sido capaz de acabar con aquello. Entonces están reduciendo a cenizas
una esencia que es sublime, en teoría. Y es que, bueno, se pone la cosa buena, como decimos nosotros en América Latina, y es que esa costumbre del sacrificio precisamente fue lo que se adoró antes de la venida del mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo no llega al planeta solo con la venida de Jesús. O sea, el mensaje de Cristo siempre ha estado, pero fue esparcido en diferentes culturas y tiempos. Pero en ese mismo momento ligado llegó lo que conocemos nosotros como la rebelión. Es decir, a nuestro planeta llegó una civilizaciones de carácter negativo, entre otros, y lo que implantaron, entre otras cosas, fue el sacrificio. El sacrificio porque además correspondía a una forma de no solo manipulación, sino de sometimiento y de alimentación de energías oscuras o de energías de muerte para estos personajes. Entonces, ese mismo modelo, cuando llega el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, Roma utiliza todo el mensaje de Cristo como una base teológica, por decirlo de alguna manera, pero mezclada con toda la tradición de aquellos dioses. Entonces hace el fenómeno de la muerte de Jesús como un sacrificio, como se le ofrecían a los dioses, ¿no? Entonces la gente en la actualidad, en el culto católico cristiano, lo que está adorando es un sacrificio humano, ¿verdad? Sin llegar a la profundidad de lo que representó ese evento, primero como un asesinato. Eso fue un asesinato dirigido primero por los sacerdotes del judaísmo en aquel entonces, unidos con el pueblo o el poder romano. Pero cuando esto sucede, se pierde y no se entiende el poder de resurrección, que fue el mensaje de fondo de Cristo, ¿no? Entonces, cuando Cristo dice, fíjense que digo Cristo, aquel que no coma de mi carne y beba de mi sangre, entonces no tendrá vida. Está hablando de una esencia que es contraria a lo que se nos ha venido explicando. Y hace poco hice una reflexión al respecto, porque cuando encontramos el receptáculo o el recipiente donde anida el verbo, que es la fuente de vida, o el Cristo, es nuestro corazón. Cuando Apocalipsis habla del trono, estamos hablando del corazón. Entonces, si hablamos aquel que no coma de mi carne y beba de mi sangre, estamos hablando de una esencia o una mecánica interior, ¿verdad? Los pensamientos y emociones son selladas por el corazón y llegan a las células. Ya se ha entendido por varias investigaciones que nuestros pensamientos y nuestras emociones son químicas. Totalmente. Que van llegando a cada una de nuestras células. Entonces, aquellas emociones dañinas matan nuestras células. Pero si comemos emociones y pensamientos puros, entonces estamos irrigando vida a nuestras células. Entonces, lo que es simbólico dentro de un mensaje de alguien que le conocemos como Jesús, pero hablando desde un conocimiento crístico, cuando se come de ese saber, se entiende en la vida diaria. Entonces, el mensaje descifrado de Cristo es entender que ese mensaje fue trasladado a la humanidad para que comiera de él y pasara de un estado de muerte, con todo lo que ocurre en este planeta, en esta humanidad, a un estado de vida real que él le llamó vida eterna. O sea, cuando recuperamos la esencia de la vida original de una humanidad en este planeta, entonces recuperamos esa esencia. El otro día, hace 2 o 3 días que respondí el mensaje, porque llevo mucho atraso en el correo, lo digo y no es mentira, el mensaje era del mes de julio. Y lo respondí justo hace un par de días. Y era de una señora que había sido monja de clausura durante muchos años. Y ella me preguntaba que vio uno de mis vídeos hablando a mi modo, a mi manera, mi creencia, lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no? Y hablaba justamente de esto, del ritual caníbal, que es lo que nos presenta realmente la Iglesia Católica actualmente. Y ella me decía que si yo creía en la transubstanciación, es decir, cuando ese pan se consagra y ese vino se consagra, si yo creía realmente que eso podía tener una propiedad mágica, vamos a decir, por decirlo de algún modo especial. Es decir, si aquellos realmente se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Empezando porque Cristo, como tal, no tiene ni cuerpo ni sangre. Es decir, es una esencia, es una energía, es un modo de pensar, de entender la vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una vibración, con lo cual empezamos mal ahí. Ya claro. La cosa ahí ya patina. Pero fíjate qué es lo que están dando dentro del dogma católico a sus mismos
a los que mismos lo profesan y lo perpetúan, ¿no? Ellos mismos creen que eso es así. Que es así. Es una cuestión de creencia, Totalmente. de mito y de creencia en la cual no hay salvación, hablando en los términos de la misma iglesia, porque nosotros decimos, Cristo murió por nosotros o por nuestros pecados en la cruz. Han pasado 2000 años y los efectos de la acción de Cristo en la cruz, bajo esa visión, no se han completado. Es decir, que el evento de la muerte y de la resurrección no ha sido interpretado correctamente, porque de haberlo hecho, pues los resultados como humanidad, pues son notables. Serían diferentes. Pero no solo eso, sino que realmente cuando nos hablan de Dios, en ciertos pasajes de la Biblia se supone que Dios es amoroso, Dios todo lo perdona, Dios somos sus hijos todos iguales a sus ojos y Él todo lo comprende y todo lo perdona. Pero después, en otros pasajes, te piden sacrificios, te dicen que te tienes que arrepentir, si no, cuando te mueres y no te has confesado, no vas a ir al cielo. Eso es otro de los... Es decir, hay muchas incoherencias dentro del relato, ¿no? Las incoherencias son claras para quien comprende en la investigación que el documento bíblico es una concha de retazos. O sea, la Biblia no es un libro primero, es un conjunto de libros. Y este conjunto de libros agrupa tradiciones contrarias. Esas tradiciones se mezclaron, esas contradicciones se trataron de unir, como están ahora, en el Concilio de Nicea. Fíjense que hay una cosa muy importante para entender esto, y es que hubo una reunión, incluso se ha negado de que existió, se llamó el Sínodo Judío de Yamnia. Ocurrió hacia el año 70-100 después de Cristo. Allí los judíos, porque los romanos acaban de incendiar el templo, ellos, como no había templo, se fueron a Yamnia, una localidad costera, y ahí comenzó el rabinato judío, como lo conocemos hoy. Y una de las situaciones que ocurrió allí, además de crear el canon hebreo, o sea, la Biblia hebrea, por decirlo de alguna manera, fue sustraer el mensaje de Cristo. Todo lo que tuviese que ver con Cristo fue sustraído de toda la cultura y religión de los judíos. A lo que uno inmediatamente tiene que preguntarse, ¿por qué los judíos, habiendo experimentado la presencia del Cristo, de Jesús el Cristo, lo niegan? Porque precisamente es contrario, es decir, la deidad adorada por el pueblo judío, llamada Yahweh, es muy contraria a el Dios que vino predicando Jesús. Pero en Nicea se hizo lo contrario del sínodo judío Yamnia, lo mezclaron. Pero no lo mezclaron de manera equivocada. Resulta que Constantino tenía la idea de unificar el reino. En aquel entonces estaba dividido en 4, y él encontró o entendió que para hacerlo tenía que utilizar uno de los mecanismos de unidad o de control desde aquel entonces, que es la religión. Debía conformar una nueva religión, y para esto tienes que crear un Dios, un libro sagrado, unos sacerdotes, unos templos, que son los elementos de una religión, y encontró valioso el mensaje de Cristo. ¿Y por qué lo encontró valioso? Porque desde que Cristo fue crucificado y todo este cuento, hubo una persecución de quienes expresaban el mensaje. Pero a pesar de que la persecución fue muy fuerte, no lograron acabarlo. Entonces, evidentemente, notaron que allí había una fortaleza ideológica. Entonces, lo toman como una base, pero trajeron las demás tradiciones y mezclaron lo que nunca había estado mezclado. Entonces, el catolicismo nace allí. El catolicismo no nace con Cristo en aquel momento en que Pedro lo reconoce como Mesías. Ahí no nace el catolicismo, nace en el 325. Por supuesto, estamos heredando un mensaje crístico completamente distorsionado, alejado de lo que fue el verdadero cristianismo. Y, por supuesto, la consecuencia de eso, la adoración, la religiosidad, el dogmatismo, el cerrar los sentidos del ser humano, porque una de las cosas que hace la religión es cerrar los sentidos a la comprensión de un mensaje que es más profundo que la adoración. Entonces, ese Dios del Antiguo Testamento, si lo leemos en los libros de los judíos, encontramos todo esto, ¿no? El sacrificio, es un Dios que tienes que ganarte su benevolencia, o si no te castiga hasta la 4ª generación, y todo esto. Y cuando leemos el mensaje de Cristo, encontramos la contradicción
contradicción que ha querido ser ocultada por la misma iglesia y no observada por las demás personas. Si está escrito ahí es porque Dios lo quiso así. Dios puede ser así o Dios puede ser así, no lo podemos juzgar. Y no se puede cuestionar nada. Porque si lo cuestionas, pues estás condenado, ¿no? Entonces, pero ya hay una explicación. Biglino, estuvimos hablando hace poco. Biglino hizo un aporte muy interesante siendo un traductor de las lenguas más antiguas en que fueron escritos estos textos, en decir que en el Antiguo Testamento por ningún lado existe el término Dios. Se hablan de Elohim. ¿Y qué es Elohim? Bueno, Elohim es un término hebreo que significa o hace relación a seres que vinieron. Entonces, ¿quiénes son los dioses de la antigüedad? No solamente en el caso hebreo, sino de varias culturas, la egipcia, la hindú, los chinos, fueron seres extraterrenos, de carácter extraterreno, que a su llegada instauraron cultos de adoración. Y estos cultos fueron mutando en el tiempo, hasta convertirse en lo que nosotros llamamos religiones. Es decir, que hay tantas religiones como dioses caídos en el pasado. Y es una de las cosas que la gente pues, no logra comprender porque primero decimos que estamos solos en el universo. La ciencia nos dice que estamos solos, entonces ¿por qué creer que hay seres extraterrenos? Y una cosa también muy interesante, alguna vez utilicé una estrategia para compartir conocimiento con gente religiosa. Me inventé un famoso curso teológico entre unos amigos y en el desarrollo del curso les pregunté que si creían en la vida extraterrestre. Evidentemente, pues ellos dijeron que no. Entonces les preguntaba, bueno, ¿y si Apocalipsis dice que un diablo que cayó de por allá lejos de acá, qué es eso? ¿Cómo se percibe eso en el mundo religioso? O cuando Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las reinas celestes. Entonces, ahí está, la información está allí, pero lo que ocurrió del 325 en adelante, negó el entendimiento, cerró y veló el entendimiento. Entonces, por eso la contradicción, y una de las cosas que tenemos que revelar para lograr la verdadera espiritualidad es que lo que estamos adorando es falso. Totalmente. La humanidad está adorando algo que es absolutamente, no hay que utilizar otro término, absolutamente falso. Y contrario a lo que se pretende, a lo que pretenden hacernos creer. Es decir, no solo es que es falso, sino que realmente cuando tú te postras ante un ser humano crucificado, en realidad estás adorando el dolor, el sufrimiento, el sacrificio. Es todo lo contrario al mensaje crístico que predicaba precisamente ese ser humano, que no dejaba de ser una persona. Pero es que, añadido a toda esta historia, la Iglesia Católica no solo hace esa recopilación de lo que has mencionado, sino que va incluyendo todos los ritos paganos, cambiándoles el nombre, rebautizándolos y dándoles un nuevo aparente significado. Es decir, es una recopilación de muchas religiones. Y claro, yo me recuerda un poco a lo que se pretende hacer ahora con el Islam. Es decir, hay una corriente que pretende aunar lo que es el budismo, el islam, el cristianismo, las grandes, vamos a decir, cabezas religiosas en este momento, ¿no? Las más, y reunirlas en una y que esa sea la religión única a nivel mundial. Y yo digo, bueno, ya tenemos otro nuevo catolicismo, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y si realmente instauran este famoso nuevo orden mundial, que ya tienen un pie dentro y un pie fuera, como yo digo, ¿no? Estamos dentro, uno no se sabe si está dentro. Pero queremos escaparnos, yo creo. Sí. Realmente es lo que la agenda va programada, ¿sí? Y va muy bien, sí, para ellos, ¿no? Mal, sí, para la humanidad. Sí, es más sometimiento, más control, más manipulación y más ceguera para las personas que siguen unos dogmas sin realmente cuestionarse nada, ¿no? Claro. Hablábamos antes, lo hemos comentado, yo me pasaba la vida en el pasillo en clase de religión por hacer preguntas y a día de hoy sigo haciéndome preguntas y me siguen mandando al pasillo. Es decir, cuando yo voy a un congreso y planteo ciertas preguntas incómodas a ciertas personas que se supone que saben, me mandan callar. O sea, me sigue pasando la misma historia. Entonces, ¿por qué ese empeño en callar preguntas que realmente se supone que son para las respuestas que yo pido? No son para yo regocijarme en el ego ni para fastidiar a nadie, son para abrir la mente de todos los que nos escuchan. ¿Por qué ese empeño en callar todo eso? ¿Por qué ese empeño en manipularnos a ese extremo? ¿Qué finalidad hay detrás
de todo este movimiento religioso, aparte de las que puedan haber económicamente, pero a mí me da la sensación de que la cosa va más allá, no solo es a nivel terreno, hay algo más ahí que se está impidiendo. Claro. Tocando dos puntos de lo que mencionaste, ¿qué mayor prueba de ese sincretismo que un obelisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano? O sea, ya hay un mensaje de entrada para quienes investigan, por supuesto. O lo que te estaba comentando antes de iniciar, fuimos a París y en Notre Dame, la investigación nos arroja de que realmente la iglesia de Notre Dame, Nuestra Señora, es un culto de adoración a Isis. Incluso hay un dato bastante, a mí me dejó muy perplejo, de que uno de los últimos reductos de adoración a la diosa Isis en Egipto se hizo en una pequeña isla en el Nilo, sobre el Nilo. Sabemos que estos ríos caudalosos logran tener pequeñas islas, y ahí se hizo un templo de oración. Y la iglesia de Notre Dame fue erigida o fue levantada sobre una isla en el Sena, en el río Sena. Se llama Cité. Entonces, hasta eso se pensó para la construcción de la iglesia. Entonces, las personas entran a la iglesia creyendo contactarse con la espiritualidad que dejó Cristo, pero no es tal. Ahora vimos las gárgolas de la iglesia de Notre Dame, vemos una serie de situaciones y huellas que para el buscador son muy evidentes, que nos muestran el sincretismo. Y en lo otro que estás mencionando, que me parece muy importante, y es cuál es el objetivo de fondo, porque van 2000 años. Si el primer sincretismo que creó una religión mundial, que, bueno, más para el lado occidental, pero que tiene mucho poder, y no tenemos que dejar por fuera de esto las iglesias protestantes, que también entran en lo mismo, ¿no? Sí. Ese sincretismo que creó Constantino se vuelve a repetir con lo que tú acabas de mencionar. Es decir, ahora va a ocurrir otro gran sincretismo. De quien lo hizo allá utilizará los mismos mecanismos para hacerlo ahora. ¿Quién es el personaje que tiene que hacerlo? Evidentemente tiene que ser un líder religioso. Y en las escrituras, o en los documentos antiguos que hemos llamado Biblia, hay una referencia muy llamativa a un personaje llamado el falso profeta, que es quien lidera o debe liderar el movimiento de sincretismo moderno para gestar la religión del nuevo orden mundial. Es decir, una religión que le entregue las herramientas necesarias a un nuevo líder o mesías que la gente está esperando. Es decir, que la figura de la segunda venida de Cristo ha sido tan distorsionada que lo que la gente está preparando realmente es la venida del que no es. Del anticristo. Del anticristo. Es decir, toda la base religiosa está trabajando para ese fenómeno. Porque Jesús también dijo en Mateo, recuerdo mucho eso, si les dicen que el Cristo está allá, no vayáis. Entonces está diciendo que Cristo no es alguien al que hay que seguir. Cristo es una esencia que hay que despertar, que hay que forjar. También Pablo dijo, en Gálatas 4 creo que es, dice que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea forjado en vosotros o formado en vosotros. Sí, el Cristo es una condición a formar dentro. Y esa condición se forma también por otro programa anterior, que es el programa de Juan, o el bautizo. ¿Sí? Juan llamó al arrepentimiento, llamó a enderezar la senda y dar frutos del arrepentimiento. Ese es el mecanismo espiritual para lograr forjar el Cristo. Hoy, ¿sí? Tiene que haber un reconocimiento del error, o sea, reconocer qué está pasando con mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Y asumir tu responsabilidad. Que no es culpa de nadie, sino que yo mismo lo creo. Exactamente. Entonces, cuando yo entiendo eso, inmediatamente me hago responsable, no culpable, me hago responsable y la responsabilidad me lleva a un acto de corrección. Y ahí puedo utilizar cualquier tipo de herramienta, ¿no? De lo que yo pueda encontrar, lo que esté en mi mano, para mejorar o morir al error, ¿sí? Cuando muero al error, inmediatamente surge algo y es el fruto del arrepentimiento, es decir, la acción ya renovadora o de sanidad. Entonces, todo ese proceso es la forja del Cristo. Juan también lo dijo de otra manera en un mensaje que se transmitió en el año 74, que fue referido por un contacto, un hombre de contacto, Enrique Castillo, latinoamericano, que ya murió. Ahí Juan llamaba tener un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Y son pasos que el hombre tiene que dar para lograr forjar el Cristo. De ninguna manera está ni adoración, ni creencia, ni diezmo, porque en Latinoamérica, te cuento, Yolanda, hay un movimiento de robo descarado.
Y aquí hasta no hace tanto y en ciertas áreas todavía se sigue practicando, Sí. en ciertos sectores, sí. Entonces, incluso una denuncia que tenemos que hacer llegando aquí a Europa. Entendemos cómo en América Latina estos mercaderes de la fe están no solamente engañando, sino robando a la gente. Y no solamente robando y engañándola, sino robándole algo que es más delicado, y es su espíritu. Pero es que fíjate además hasta qué punto llega la ironía o el cinismo que tienen con todo esto, porque uno de los pasajes bíblicos también dice claramente: no te postrarás ni adorarás a falsos ídolos de barro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? O sea, la Iglesia Católica es la mayor fábrica de imaginería religiosa que te puedes imaginar. Tenemos vírgenes de todos los tipos, de todos los colores, para todos los gustos, de todas las formas y con todos los poderes. Un solo personaje con varias identidades. Sí, una te es para si quieres novio, la otra es por si tienes un problema, la otra es para la salud, la otra es para los que no ven, la otra es... Y con los personajes de Jesús, con Jesús tenemos también el Cristo del no sé qué, el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, y cada uno le pide. Después tenemos los santos, que también tenemos para todos los gustos, ¿no? El San Antonio, el Cucufato, aquel que te pone boca abajo colgando encima de un orinal lleno de excrementos para pedirle un favor. Tú imagínate qué beatitud tenemos, ¿no? Y estamos postrados en la iglesia. Cuando tú vas, tenemos el Cristo ahí en primer plano. Rara es la iglesia que solo tiene la cruz y que no tiene el Cristo en ella, solamente te presenta la cruz de madera nada más. Y estamos postrados ante los ídolos de barro que nos dijeron que no nos postrásemos. Pero es que además, cuando tú haces todo eso, te estás desproveyendo de tu capacidad de sanar, porque te dicen, si tú no te arrepientes, tus, ¿cómo se llaman? Tus descendientes hasta la cuarta generación pagarán. Sí. Eso desde la biodescodificación es así, pero no es desde el arrepentimiento que ellos nos plantean para que un Dios superior nos perdone. Es desde ese acto que tú has dicho, de tomar conciencia, de tomar responsabilidad de mis actos y que ese acto me lleva a hacer un cambio. Y ese cambio cambia la química de mi cuerpo. Y al cambiar la química de mi cuerpo, cambia la de mis descendientes. Claro, y eso no se hereda. Cuando yo no cambio eso en mí, eso se hereda y lo heredan mis descendientes. Claro, de hecho, tenemos muchos programas que yo estoy trabajando con ellos constantemente, en que ves que los padres, los hijos y demás repiten la misma historia. ¿Y el por qué es? No es por un castigo, no es para fastidiarte la existencia, no es porque hayas sido malo y te hayas portado mal, que es como lo creemos, porque es lo que nos están enseñando de esto, nos están quitando el poder totalmente de ser y de comunicarnos con esa esencia crística directamente, con ese ser divino que nosotros somos en realidad. Nos están desproveyendo de esto, lo ponemos todo fuera y por encima y él es el que decide, no, perdona, eres tú. Y tenemos ahora un montón de corrientes, vamos a decir, filosóficas, metafísicas, esotéricas, etcétera, etcétera, que todo el mundo se pasa el día mirando al cielo y queriendo salir de aquí. Quieren arreglar a que no, es que yo me voy a quinta, yo quiero elevarme para ir a quinta, pero vamos a ver, si estás aquí todavía no has aprendido a vivir en tercera, ¿a dónde vas, criatura? Es decir, si has venido aquí... Me gusta escuchar eso. Y estás viviendo aquí por algo. Claro. O sea, lo de allí está perfecto, tú allí en esos planos no necesitas arreglar nada. Claro. Y ahí ya tienes la esencia, la vibración, el conocimiento. Es aquí. Y otra cosa muy de moda ahora es que tú eres mental. Eres mental. Y la mente no trae nada bueno. La mente hay que tenerla ahí arrinconada. No pienses, eso no interesa. No penséis, por favor, que no le interesa a los que mandan, que pensemos ninguno. Entonces, claro, después cuando planteas preguntas te tienen que sacar el pasillo como me hacen a mí, o me mandan callar y me dicen que no hagan más preguntas. Es decir, no interesa a gente autosuficiente que piense, que sepa gestionarse sus emociones, que sepa gestionar sus pensamientos, que tenga curiosidad y que cuestione no solo lo suyo, sino lo que le están plantando ahí como una realidad inamovible. Es decir, tú tenés la Biblia y te la crees tal cual. Cuando te dice aquí que Dios es bueno y que todos están bajo su manto y que perdona y que es un Dios amoroso y que allí ese Dios es, vamos, lo más de lo más, te lo crees. Y cuando te dice que si no te arrepientes te vas al infierno, también te lo tienes que creer. Claro. Cuando te dicen que no adores falsos ídolos de barro, tú te lo crees. Pero luego vas a la iglesia y te tienes que postrar ante el Cristo porque además la genuflexión es obligatoria en cuanto entras, porque si no ya eres un hereje. Es decir, no estamos viendo las incoherencias que están dentro del mismo libro, como tú decías, que en realidad no es un libro, es una recopilación. Si no nos planteamos eso, si no nos cuestionamos eso,
que yo, que no soy ninguna lumbreras, con 8 años ya veía y lo cuestionaba, ¿a qué nivel estamos ahora mismo? ¿Realmente tú crees que podemos llegar a abrir los ojos un poquito más allá de lo que vemos ante nuestras narices? Claro. Antes de responderte esa pregunta, quiero tocar 2 puntos en la reflexión que hacías. El primero, cuando llego a Europa y entramos, uno de los destinos fue conocer las iglesias, no para convertirnos, por supuesto, pero para conocer, porque hicimos una videoconferencia, una investigación muy interesante que llamamos Pensamiento y Vocación Catedral, es decir, cómo a través de una ciencia llamada el arqueómetro se construyeron los grandes templos. En América Latina, Colombia y Barranquilla, donde soy yo, pues no existen ese tipo de estructuras de esa forma, ¿no? Entonces, venir acá y conocer las europeas, que pues fueron construidas por los masones, era muy interesante. Y ver toda la estructura y cómo se hace el manejo energético de los creyentes en la devoción para absorber y robar esa energía y conducirla a estructuras invisibles para los humanos. Me llamó también la atención que siempre a mano izquierda, al entrar a cualquiera de estas iglesias medievales y un poco más de este tiempo, al Cristo muerto, siempre el Cristo muerto entrando a la iglesia, a Jesús, ¿no? Jesús. Y bueno, y con Jesús el Cristo. Y ese proceso ha generado algo que yo le llamo la invalidez espiritual. La invalidez espiritual es algo que se refiere a que tú no puedes lograr nada espiritualmente en ascenso, a menos que estés adorando a un Dios y pertenezcas a una comunidad o a un grupo. Esto ha creado en el ser humano una imposibilidad de asumir su propio crecimiento espiritual, a pesar de que han habido mensajes que dicen que tú eres creador de todo lo que existe. O, por ejemplo, cuando Jesús dice no le digas maestro a nadie. Si hay una condición interior en la que, o por la que el ser humano fue dotado, que puede beber de ella y elevarse. Pero la situación de pertenecer a una iglesia, a una religión, seguir a un líder, inhabilita, o sea, atrofia una condición natural. Ahora, eso no solamente es un fenómeno que se forja dentro de la iglesia o de las religiones, sino también en el sistema educativo. El sistema educativo está diseñado para que el ser humano pierda su individualidad y se convierta en masa. Entonces, hay alguien que le debe resolver. ¿Sí? En nuestra estructura social hay especialistas. Mi salud tiene que ser el médico o el sistema el que la garantice. Mi espiritualidad, la religión. Mi situación económica, social, los políticos. Y yo simplemente soy un peón que camina por el mundo y por la vida esperando que todos esos poderes alrededor mío me resuelvan. Y si no, salgo a protestar. ¿Sí? Y no hemos asumido responsabilidades. Ahora, esa responsabilidad que surge en descubrir la esencia individual, no de individualismo, porque yo quiero hacer siempre una separación entre la individualidad y el individualismo. El individualismo es como estamos viviendo hoy. Otro de los fenómenos que me llamó mucho la atención en Europa, nos hemos movido mucho en los trenes, en los metros, y es cómo las personas están absortas en los dispositivos. En la tecnología estoy yo también cansada de decirlo. Es una cosa, Yolanda, que me dejó pasmado. Si bien ya lo vemos, porque también se ve, pero una cosa impresionante. Entonces, ese individualismo es la capacidad, bueno, ya no es ni capacidad, no es el error del ser humano de pensar solo en lo que le rodea, lo más cercano, lo que le es interesante o lo que le conviene, más no piensa en colectivo. Exactamente. Pero entendemos también que ser seres sociables, significa que estamos interconectados. Yo no puedo creer que lo que yo diga en este momento no va a afectar, o no va a tocar, o no va a generar algo en el otro. Entonces tenemos que ser muy responsables en eso, pero eso tiene un sentido de verdad y de justicia en la medida en que yo me encuentre conmigo mismo. Si yo me encuentro, mi aporte al conjunto va a ser mucho mejor. Entonces, es hora de que surja la individualidad. Y esa individualidad está programada. Y esta parte es muy interesante porque ocurre en 2 dimensiones. Una interna y otra externa. Y la interna la impulsa la externa. Los mayas, y no me voy a ir del tema, pero es necesario recurrir a esto, los mayas hablaron de un final de tiempo. Desafortunadamente fue muy distorsionado el tema maya en 2012. Hasta el punto de que hoy ya ni se habla de los mayas, ¿no?
Pero realmente lo que los mayas dijeron de fondo era que estábamos llegando a un final de una cuenta de 5.125 años que se repiten permanentemente en un pálpito que surge del sol central de la galaxia, que ellos le llamaban Hunabku. Hunabku, siendo un corazón, para entenderlo mejor, el corazón de la galaxia pulsa cada 5.125 años una energía que va tocando todos los soles de la creación, de su creación, que es nuestra galaxia. Eso ocurre para las otras galaxias, porque son ciclos naturales. Y esos soles irradian, va bajando, ¿no? Un sol central de un conjunto de sistemas solares hasta llegar a un sistema solar y a un planeta. Nosotros, los seres humanos, desde el año 1946, y ya se ha comprobado científicamente, hemos venido recibiendo esa energía. Es un pulsar que va tocando no solamente el planeta, sino la genética humana. Y eso está impulsando al ser humano a la búsqueda. ¿Sí? Bíblicamente hay una profecía que habla al respecto, está en Hechos, dice, al final de los días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y haré que vuestros hijos, vuestras hijas tengan visiones y sueños. Es decir, ahí hay un mecanismo espiritual que viene desde lo alto. Cuando digo desde lo alto, estoy hablando del centro de la galaxia, para no hablar más allá. Pero desde el centro de nuestra galaxia se emite una energía y esa energía contiene información. La luz que nos llega contiene información. Ya se ha descubierto, se utiliza, por ejemplo, la fibra óptica, que es luz, sí, que conduce una cantidad de datos impresionante. Eso se copia de esos modelos originales. Esa energía que viene es una energía de amor, de pensamiento, es una energía espiritual. Pero no una energía espiritual que la vamos a adoptar o la vamos a percibir de manera mística, no. Esto es real. Cuando llega a nuestro Sol, se reduce, se dosifica y llega al planeta. Y esto está produciendo cambios. Si tú notas, hay una necesidad de buscar lo espiritual. Solo que cuando la gente sale a buscarlo, pues lo que hay. Se encuentra lo que hay. Lo que hay. Pero eso es parte del impulso. Ahora, otra cosa que también ocurre son los cambios sociales. Hay protestas en Ecuador, en Chile, aquí en Barcelona. Y el ser humano está despertando. Ahora, cuando surge eso, hay que saber conducir esto. Y aquí es donde entra lo que tú comentabas desde niña. Espiritualmente, nosotros contenemos memorias logradas en encarnaciones. O sea, nosotros somos el cúmulo de vivencias por encarnación. Ese es nuestro espíritu. Y cuando encarnamos en este tiempo y nos hacemos preguntas, las hacemos porque ya hay cosas que sabemos. Solo que queremos reconfirmar. Ratificarlas. Es decir, cuando yo antes de todo esto nunca fui a una iglesia, bueno, sí iba ahora porque tocaba, pero entendía que en las iglesias no iba a encontrar lo que yo estaba buscando. La pregunta es, a mí quién me enseñó eso? ¿Quién me dijo que ahí no era? Es un conocimiento interior. Cuando llega el conocimiento que fue preparado para este tiempo, porque lo existe ese conocimiento, tú lo reconoces. ¿Sí? El conocimiento nadie te lo enseña. Tú lo reconoces. Y ese reconocimiento, más la energía espiritual que está surgiendo, que está llegando, impulsa a la humanidad, pero no en el mismo tiempo, no a todos. Salen unos primeros. Y esos primeros tienen una labor. Primero, de encontrarse con ellos mismos, generar un proceso de sanidad y compartir. Inmediatamente cuando se genera ese efecto interior, surge la necesidad, programada también, de que no te quedes con eso. Y ese proceso de compartir, esto que estamos haciendo nosotros es muy importante. El trabajo que hace Caja de Pandora, el trabajo que hagan todos los hombres que están sintiendo eso en su corazón, es vital porque esos primeros tocan a los que vienen. Y eso va generando un efecto, una masa crítica que Apocalipsis le pone un nombre, que religiosamente también se ha distorsionado, como son los 144.000. No sé si has escuchado esa cifra. Sí. Que realmente Apocalipsis, además de decir que es un número, enseña que es una medida. Dice, es una medida de ángel, la cual es de hombre. Ángel, no como los seres que vienen con alas de pollo, sino, así le decimos nosotros, sino una medida que surge en el despertar, en la forja del Cristo. Entonces,
ese código, al despertarse, por los efectos que estoy reseñando, va conformando una masa. Y esa masa de seres espirituales, henchidos con ese amor espiritual, va a generar un proceso mayor que es el de la justicia que está en este planeta. ¿Sí? Las estructuras del mundo dejarán de ser cuando esa masa crítica aparezca. Es decir, a nosotros nos dice que estamos esperando que Dios venga y resuelva. Eso no va a ocurrir nunca. Sí, es lo que nos venden. Eso no va a ocurrir nunca. Y si no, los extraterrestres, que estamos hemos ocurrido y tampoco va a ocurrir. Esperamos las naves que nos suban y no sé dónde esperamos que nos lleven, pero también es otra. Es una responsabilidad humana. Claro, humana con el mensaje estelar. O sea, el mensaje estelar llega para que el hombre haga su trabajo y él genera la transformación. Y si generamos transformaciones, llega más ayuda, pero de tipo espiritual, de tipo de conocimiento espiritual. Entonces, Apocalipsis menciona, hay un versículo en Apocalipsis 7, si no estoy mal, que menciona que cuando se hayan sellado los 144,000, entendiendo el sello como abrir la información que fue codificada, vivirla y transformarse, entonces será desatada una justicia. Lo puedo decir de otra manera, el mundo, como lo conocemos, tiene que acabar para que el planeta pueda continuar. ¿Y ese proceso cómo va a ser? Ese proceso ya empezó. Me refiero, tú lo visualizas suave, tranquilo, que la gente sola de repente se vaya iluminando uno a uno a partir de ese momento, o realmente tú ves una caída de estructuras a nivel global que pueden incluir guerras o desastres o revoluciones. Hay dos procesos paralelos que hay que saberlos diferenciar. Nosotros, al parecer, estamos prefiriendo la transformación con amor. Estamos trabajando, hay sueldo, hay comida, hay una estructura social todavía, y en medio de eso hemos decidido hacer una transformación interior. Bueno, a veces nos descachamos y tardamos y somos tercos, pero ahí vamos. Pero hay otros que necesitarán el dolor, porque el dolor, hay un documento que se llama La Lógica de la Lógica, muy interesante, se los recomiendo, fue uno de los mensajes que transmitieron los pleyadinos al contacto Enrique Castillo. Este mensaje dice que el dolor no es una prueba de Dios o un castigo de Dios, es una prueba depuradora del error. Es decir, que cuando aparece el dolor es una señal de que algo no está funcionando. Sí, y es la oportunidad. Exacto. Bueno. Si tú te cortas o te pasa algo en el cuerpo y no hay dolor, ¿cómo te curas? El dolor es un anuncio de que algo no está funcionando, no para que te quedes lamentándote del dolor, sino para que actúes en solución de lo que está funcionando mal. Entonces, en ese caso, hay dos procesos. Hay un proceso que ese va muy adelantado y es el que está realizando las élites mundiales para el establecimiento del Nou Sol Cyclone, del nuevo orden mundial. Ese evento, entre otras cosas, tiene que tecnificar mucho más la humanidad, porque de eso depende mucho el tema del control. Pero también tiene que generar un proceso de necesidad para aceptación de la solución. Y esta necesidad se hará con crisis económicas que ya están tocando la puerta y con guerras. Pero esa no es la transformación. Eso es parte del plan que ellos tienen para traer la solución. Pongo un ejemplo para entenderlo, que ya lo han hecho. Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo una creación de mecanismos para reconstruir el mundo de la posguerra. Sí. Fondo Monetario Internacional. El mismo diablo, yo le llamo el diablo. Y es lo que tiene a los ecuatorianos protestando. El presidente anterior cortó la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional entrara a hacer sus préstamos y a condicionar la economía ecuatoriana, más el que llegó ahora abrió las puertas. Ya le pasó a los argentinos con un préstamo impresionante. Les está pasando. Entonces, en ese sentido, ellos crearon el Fondo Monetario Internacional como solución a una problemática que ellos mismos generaron, porque ninguna guerra es fortuita. Eso es programado. La gente, pues por supuesto, un mundo como está, y hay una institución que presta y que nos permite el desarrollo, pues bienvenida sea. Para establecer el nuevo orden mundial en la etapa final hay que crear una necesidad. Y las necesidades se han visto en las guerras mundiales. Las guerras mundiales son
el ambiente propicio para lograr que aceptemos lo que viene. Ese es uno. Pero hay otro proceso paralelo que es el que está generando la ley o la energía del universo o el Padre Eterno, como le queramos llamar. Y ese marca un final de tiempo para que inicie un nuevo tiempo. ¿Sí? Tiene que haber una depuración. Hay un agotamiento para que haya un renacimiento. Entonces, generalmente ese proceso se llama el fin del mundo. Que el mundo corra, que se va a acabar el mundo. Y hay que cambiar eso, porque todas las profecías que son las que señalan ese fin de tiempo, hablan del fin del tiempo, pero de un nuevo amanecer. ¿Sí? Así como algo muere, algo nuevo debe surgir. Y esa etapa comenzó ya. Y esa etapa está marcada por el movimiento de los elementos. ¿Pero ha iniciado ya el nuevo amanecer o el fin? El fin. Pero fíjate que el nuevo amanecer no es un tiempo calendario, es una condición de espíritu. Quiere decir, y es muy probable, que ya hayan seres humanos que estén logrando ese nuevo amanecer en medio del fin del mundo. Diferenciamos el mundo del planeta, sí. El mundo de la estructura, que está funcionando muy mal. Paréntesis. Y el planeta es lo que nos alberga. Sí, y hago un paréntesis aquí para graficarlo. Llegamos a Roma. La idea que tenemos de Roma, más de 2000 años, una de las cunas, la cuna de la civilización junto con Grecia, y llegamos a Roma, y cuando llegamos a Roma, del aeropuerto, vemos una cantidad de gente durmiendo en la calle. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Una problemática que se puede resolver. No han alcanzado, no han sido suficientes 2000 años. Pero es que si vas al Vaticano es uno de los mayores tesoros. La Iglesia Católica, que uno de los también pasajes bíblicos relata que decía, déjalo todo, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Pero no lo aplican. ¿Dónde está ahí ese ejemplo de acción? Que eso es una de las cosas que yo no entiendo en este mundo tampoco, que haya gente con la opulencia que vive teniendo miles de millones de euros o dólares o la moneda que sea a buen recaudo en el banco y que haya gente que no tenga una cama y un techo y alimento garantizado, vamos a decir, lo mínimo. Ya no hablamos de cuando en realidad los derechos humanos está estipulado que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, un trabajo y a poderse autosustentar y una sanidad y demás. Pero no, eso no está. Solo lo tenemos ahí escrito en un papel que queda muy bonito y parece que con eso ya está todo hecho, ¿no? Y es un poco como vamos funcionando. Entonces, este orden mundial, estas personas que están interesadas en que esto o colaboran activamente con conciencia de que lo están haciendo, ¿tú crees que realmente están teniendo un papel importante en el cambio de conciencia a nivel positivo? ¿Los del norte mundial? Sí. No, en absoluto. ¿No? No, el del norte mundial, porque es que los dos movimientos que puse como líneas paralelas manejan agendas opuestas. Una, su agenda es control, y la otra es liberación. Es liberación. La segunda, que es la más potente, no se puede tener. Eso no se puede tener ni por los sistemas que más se quieran diseñar. Mientras que esta ha creado o está creando una condición para sumergir al hombre, así como ocurrió con el Concilio de Nicea, en esa nueva religión, sumergió al hombre en una condición. Esta busca sumergir al hombre en una condición. Ahora, esa condición es la real, es lo que tenemos que preguntarnos. O sea, es la condición por la cual nosotros estamos en este planeta. Lo que estamos sintiendo es que no, porque las problemáticas que estamos sintiendo es eso. O sea, si esa no es la condición, entonces tenemos que buscar la otra condición. Ahora, ¿quiénes la buscan? Los más avanzados. Ahora, los más avanzados no son los mejores, solo son avanzados. Porque en esa condición no hay ni buenos ni malos, solo los primeros. Entonces creo que el orden mundial, por supuesto, va a traer soluciones. El Fondo Monetario Internacional, en el ejemplo que di, se sintieron las soluciones de entrada, pero con el tiempo se sintió el peso. Por ejemplo, las economías de nuestros países, hablo de Latinoamérica, entiendo que en Europa también ocurre, están sustentadas después de ese fenómeno de solución en mentira. Es decir, la religión
está sustentada en una mentira porque es una adoración a un Dios falso. Ujú. La economía es una mentira porque adora un dinero que es falso, literal. Sí, literal, el dinero es falso. Nosotros guardamos unos papeles en el bolsillo, pero que no tienen un valor real. Y un economista lo sabe. Es que ya no tenemos ni papeles, ahora tenemos una tarjetita de plástico y en la que tú no ves ni los papeles siquiera, te veías papeles. Ahora solo es la tarjetita y ceros en una cuenta o números en una cuenta que pasan de un ordenador a otro y tú te mandas un número y tú lo recibes el número y eso y ahora está con el celular. Eso lo vi aquí en Europa, sí, el celular y ya. Totalmente. Entonces, significa que la falsedad de los poderes, mostrándosenos como reales, pues nos están haciendo vivir en un mundo irreal. Yo personalmente no me niego, me resisto a creer que esa sea la vida real. Y si esos poderes no son reales, es decir, si los papelitos del bolsillo no tienen valor real, si ya no tenemos ni papelitos y en realidad son números en una cuenta bancaria, en una computadora, que si se acaba por lo que sea la electricidad, por algún motivo, aquí estamos todos parejos, ahí todos quedamos al mismo rasero. Sí. ¿Dónde se sustenta el poder de estas personas? El poder. Es lamentable decirlo, pero es así. El poder de las élites está determinado por la ignorancia de nosotros. Y por supuesto, una de las funciones para ellos sostener el poder es negar la información. Y como estamos en la época de la ilustración ya pasó, pero estamos en una etapa superior a ella, computadores, todo está ahí. Aquí está perdón que te corte, la frase famosa de la información es poder. Ajá, entonces ellos niegan la información, pero como ya no la pueden negar tanto, pues salen unos líderes de los mismos poderes que tomen esa información y la interpreten a su antojo. Es decir, que estando la información, no tenemos acceso a la información. O sea, tenemos acceso a la información, pero por otro. Y ese otro es entrenado en esas mismas élites. Entonces, acá el valor de nosotros es entender que la información, el conocimiento, ya se trajo, está, y hay que quitarle el velo que tiene en donde está. Porque yo también hice un video que le llamé la fragmentación de las ideas. Es decir, el conocimiento no lo encuentra en un solo lado. Tú tienes que conocer las culturas orientales porque allí hay. Las culturas indígenas mesoamericanas porque allí está. Tienes que ir a Europa porque ahí está. Tienes que ir a Israel porque ahí está. Pero no verlo como los países, sino donde llegó la información. Entonces, la capacidad que tengamos de, por ejemplo, el tema de Cristo, la capacidad que yo tenga de quitarle el velo religioso, es decir, ver a Cristo como es, me permite sustraer la información. O si llego a Buda, quitarle todo lo que se puso alrededor de Buda y llegar a la información. Otro mensajero estelar fue Hermes Trismegisto. Y sobre Hermes se creó lo mismo que se creó alrededor de Jesús. Lo mismo, la hermenéutica. En realidad dicen que era la misma persona. Yo diría, no la misma persona, pero sí diría del mismo plan. Porque hay un plan que empezó desde Enoch, que es antes de Hermes. Enoch, Hermes, Elías, el Cristo. Bueno, todos esos mensajeros hacen parte de un plan de luz que permite trasladar al hombre esa sabiduría del universo, que la encuentre, la aplique y salga de la manipulación en la que está después de la caída de estos bichos que desafortunadamente la gente no entiende que existen. Entonces, ese plan, en la medida en que le quitemos todo el misticismo, religiosidad y lo veamos como se debe ver, un mensaje, y no solamente verlo, sino lo más importante fue encontrarlo, es vivirlo. Hay una frase, hay una partecita de Hermes que a mí me encanta mucho. Cuando yo la leí por primera vez, entendí. Porque al hacerme buscador, un día me pregunté, ¿pero qué es lo que busco yo? Y Hermes me dio la respuesta, porque él decía, hablando del bien, y él lo asemejaba a Dios, todos los seres humanos buscamos el bien, o Dios. Y siendo Dios, el alfa, el omega, el principio y el fin, infinito y grandísimo, no tiene un fin, no tiene un inicio y no tiene un fin, pero para nosotros sí tiene un comienzo, y es el conocimiento. Es decir, que el conocimiento es el camino para llegar al bien, mas no es la meta. Entonces,
es triste, por ejemplo, llenarnos de conocimientos, creer que sabemos mucho, que hemos investigado mucho, pero nuestra vida no está resuelta. Y tenemos problemas, pero peores que el que no tiene. Sí. Entonces, hay gente que tiene muy poquito conocimiento y ha logrado una armonía. Existen. Entonces, ¿de qué me sirve el conocimiento si no me lleva al bien? Solo es el mecanismo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros al final de la meta? La felicidad. Porque vivimos en un estado de infelicidad en la que hemos sido sumergidos. Entonces, me parece muy importante que en este ámbito, incluso nosotros, el eslogan de nuestro programa Descubriendo es con la certeza en la búsqueda de la verdad. Entonces, siempre le decimos a nuestros oyentes y televidentes, buscamos, sí buscamos, pero no estamos buscando para saber muchas cosas y para cuando estemos en una tertulia, pues aparentar de que sabemos mucho. Sí, seamos admirados, ¿no? No, es solamente un medio que al final tiene que resolver los problemas más profundos, nuestros miedos, nuestros egos, nuestros errores, nuestra incertidumbre. Cuando lleguemos a ese estado, entonces hemos llegado al bien. Y solo llegamos a través de esa forja, de esa esencia que estamos hablando desde el principio. Pero con lo cómodo que es el ser humano, porque yo digo que nuestra civilización, los dinosaurios supuestamente se extinguieron por la caída de un meteorito, según nos cuenta la ciencia oficial. Nuestra civilización actual se va a extinguir de comodidad. Yo digo que ya solo nos falta tener un cojín en el culo y ruedas en los pies para estar ya cómodos totalmente, ¿no? Y estar ya felices siempre. Entonces, es como que necesitamos que algo vaya mal, que nos pinche para obligarnos a caminar. Por eso te preguntaba yo si realmente estas personas interesadas en el nuevo orden mundial, aunque su interés no sea la liberación del ser humano, no están cumpliendo un papel al final positivo, porque toda fuerza que ejerces ejerce una fuerza contraria. Es decir, cuanto mayor es la sombra, mayor es la luz, o al revés. Entonces, no sé yo hasta qué punto estarían siendo utilizados. Saberlo, estarían colaborando con este despertar. Es interesante el planteamiento, porque además recuerdo mientras lo dices, que todo plan que carece de luz tiene una condición y es la estupidez, porque lo copio de lo que ocurrió en la narración del libro secreto de Juan, cuando se aborta, después de la cuarta humanidad en Sofía, el dragón. Entonces él dice, después de haberse apartado de esos reinos, yo soy Dios y no hay otro aparte de mí, y se dispuso a, entre comillas, crear, y en medio de esa creación fue utilizado por la luz, porque una de las cosas que quiso crear fue un humano para su adoración, pero no supo que en el momento de su intención le fue enviado desde el reino de la luz cómo lo iba a hacer. Y una vez que lo hizo, pues copió el modelo original. Y luego le aconsejan desde un reino que desconocía, por su orgullo y estupidez, en que insuflara aliento sobre lo que había creado. Y lo que resultó fue que el poder de luz que contenía por la herencia de su madre se lo trasladó a quien había creado y él quedó desprovisto de esto. Entonces, en medio de una intención negativa oscura de control, las jerarquías utilizan el mismo mecanismo para recuperar lo que se hizo. Entonces, trayéndolo a lo que estás diciendo, podría entender también de que en medio de ese plan podría estar también un mecanismo. Y lo entiendo de la siguiente manera también. En América Latina existen unos procesos de crisis muy profundos. Nuestras sociedades, por todo lo que ocurrió en el proceso de colonización, heredamos problemas. Pero esos problemas que hoy sufrimos como raza latinoamericana nos impulsan a buscar. Es decir, Colón no se imaginó nunca que llegar a las tierras del Tahuantinsuyo, como se llamaban originalmente, y luego llegar los negros, el blanco, y hacerse la fusión, permitiría que la raza que surgiría allí tuviese la condición genética de las razas del mundo, creando una condición. Nunca es bueno creerse elegido. Creando una condición propicia para un despertar. Es decir, en medio de una manipulación surge una flor de esperanza. Pero será flor de esperanza para aquel que entienda ese proceso. Entonces, en medio de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Mirar para adentro. Y cuando miramos para adentro, encontramos fortalezas. Y cuando se encuentran las fortalezas, queremos compartir las fortalezas.
para que comencemos a mirarnos por dentro. Entonces, sí, me parece interesante de que en medio de todo este nuevo orden mundial, ellos sin saberlo, pues estén impulsándonos. Ellos sin saberlo, ¿no? Bueno, yo quería ir, para ir finalizando, pues si te queda algo por decir o quieres cerrar con algún tema que quieras comentar. Bueno, no, invitarlos pues, a que descubran nuestro trabajo si no lo conocen aún. Ahí en la emisora, originalmente nuestra emisora rcpc.co, que es la página de la emisora, Radio Cultural Planeta Conciencia. Descubriendo es un programa de la radio. Tenemos otros programas ahí. Expediente Secreto, que ya es un tema más del tema OVNI, el tema de los visitantes, entre otros, ¿no? Y Descubriendo, además de eso, pues tiene un canal en YouTube, donde ya tenemos 2 años haciendo no solamente programas, sino videos especiales. El que les hablé, por ejemplo, de Notre Dame, lo estamos editando para lanzarlo. Hicimos uno muy interesante que ya salió sobre el Vaticano. Ahí mismo, eso fue muy curioso y quisiera comentarlo. Nos atrevimos a filmar ahí en la plaza de San Pedro, y ya detrás teníamos la basílica de San Pedro, y nosotros no sabíamos que era prohibido. Hicimos varias tomas, y ya al final de la última toma, por supuesto, se nos acercó un guardia y preguntándonos qué estábamos haciendo, que ahí no podíamos hacer eso. Sin embargo, como las cosas tienen que suceder, pues logramos terminar la filmación, y el pedacito que nos faltaba, el mismo guardia nos dijo: salgan allá y allá pueden hacer, pero aquí no. Y lo completamos afuera. Sin embargo, pudimos en ese mismo lugar, y para nosotros eso representa mucho, de que la conciencia despierta de muchos de nosotros, porque pues nosotros al estar ahí no somos nosotros, somos varios de nosotros, mis compañeros de la mesa de trabajo, Salim, Juan Manuel y otros que están detrás, los oyentes que también nos ayudan en las investigaciones, mucha gente, estábamos ahí, y hacerlo ahí es decir, pues aquí estamos, y lo que se ha hecho con nosotros como humanidad, hasta aquí fue. O sea, hasta aquí es, y hoy comenzamos una nueva conciencia y un nuevo despertar, entendiendo que lo que aquí se ha hecho no corresponde a la verdad. Y sí, se logró hacer, y eso nos llena de mucha alegría. Por eso les invito a que vean el video. No como dice, hay gente que cree que uno hace esto por ¿cómo se llama esto? Visualizaciones, ¿no? Uh-huh. Eso no es lo importante. Lo importante es que, vuelvo y repito, el mensaje, ¿no? Y que el mensaje se tome, se evolucione, se complete, porque nosotros no logramos transmitir todo, y se comparta. Eso es vital. Entonces, invitarlos allí a nuestro canal en Descubriendo, se llama así, Descubriendo, hay varios videos, a nuestra página web, que es descubriendo.com.co, ahí está reunido todo el material, hemos escrito artículos, hacemos pues las investigaciones, los videos programas, las videoconferencias, porque también hacemos conferencias ya donde entregamos el conocimiento de forma organizada, conferencia por conferencia, y cuando las personas llegan a los videos y quieren saber más, pues comenzamos a enviarles las videoconferencias una por una. Primero mírate esta, luego mírate esta, y ese orden te va a permitir no hacernos preguntas, sino que tú te des las respuestas. Porque ese modelo de que nosotros respondemos no es muy bueno. No es muy bueno porque adoctrina. Sí. Es adoctrinante. Entonces nosotros no creemos en ese modelo, creemos en que se debe otorgar conocimiento de una forma clara, sencilla, para que cuando lo tengas te puedas dar respuesta. Yo he puesto en YouTube, para la gente que nos esté siguiendo, he puesto el enlace al programa de radio y también tu YouTube de Descubriendo, y el Facebook, que también lo tenéis, y lo he estado compartiendo todo el rato también en los chats, los diferentes chats, para que la gente lo tuviera. Pero bueno, si entráis en YouTube, la pestaña de ver más, bueno, el Facebook, ¿En la cajita de información? Sí, ahí está, y podéis contactar y podéis ver. Pues muchas gracias, Yolanda, por estar ahí con nosotros. Nada, vosotros, evidentemente. Adil, que es un placer contar con él, que es pena que se nos va rapidito. Gracias a ustedes por la oportunidad, realmente para nosotros es una gran oportunidad, una bonita oportunidad de conocerlos primero, de llegar aquí a donde ustedes y conocerlos. Aparte del conocimiento, pues la parte humana siempre será importante, y nada, vamos a seguir en esto todos, trabajando juntos. A ver si seguimos haciendo colaboraciones, seguimos viéndonos. Claro. Y a nada, queréis invitados para otro momento cuando queráis. Gracias. Estáis aquí con nosotros.
Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.